Las casas esconden secretos que se guardan ignorados a nuestro paso. Detrás de esos muros se esconde un eco de vidas pasadas, historias, sueños y aventuras tan intensas que quedaron grabadas no solo en sus cimientos, sino en el silencio mismo de sus paredes. Buenas tardes, amigos seguidores de nuestro canal. Hoy vamos a presentar un programa especial. En nuestro canal Lerdo Archivo Abierto vamos a estar dando información, vamos a estar haciendo una pequeña reseña de una casa que ha sido ícono fundamental a lo largo de la historia de la ciudad jardín, de nuestro Lerdo querido Durango. Así es, entonces vamos a preparar este pequeño programa y este pequeño homenaje, diría yo también, de este edificio que a lo largo del tiempo, poco a poco ha sido totalmente olvidado, ¿sí? La casa que vamos a mencionar tiene el mote de Casa Verde precisamente porque estaba pintada de ese color. Y para mencionar todos estos detalles de la casa, la que conocemos como Casa Verde, quiero presentar a un compañero y amigo, escritor, investigador, analista e historiador de Lerdo, profundamente metido en el tema. Me refiero al arquitecto José Antonio Fernández Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También está con nosotros un crítico y analista y nos va a hablar un poco sobre el abandono de esta casa, el señor Manuel. Manuel Greca, bienvenidos al programa. Ok, y a continuación vamos a presentar a las luminarias, a las estrellas principales de esta historia, porque son unas personas las cuales habitaron precisamente en esa casa, ¿sí? ¿Su nombre son? Lorena Elizabeth Rodríguez Ortiz, Reina Guadalupe Vargas Ortiz, Julieta Elpidia Vargas Ortiz y Claudia Julia Vargas Ortiz. ¿El señor? Mario Ortiz Luna. Ok. Esta pequeña historia va a data de las vivencias personales de cada una de ellas y por contexto de la construcción de la Casa Verde, ¿sí? Quiero agradecer infinitamente a el establecimiento Restaurante San José por todas las comodidades que nos ha dado, nos ha abierto su casa, la señora Sandra, a las señoritas Abigail y Natalia que amablemente nos acomodaron en este set, al productor Frank Castañeda y a un servidor Eduardo Carrión, que esperemos sea de su agrado este programa. Comenzamos. Para iniciar nuestra investigación y nuestro programa ya en forma, vamos a detallar con más exactitud los momentos en los que fue construido, por quién fue construido y para qué fue construida esa casa. Y para eso tenemos a nuestro compañero especialista en el tema, al arquitecto José Antonio Fernández. Mira, la casa, hay muy pocos datos sobre esta casa. Se dice que la casa fue construida por el señor Feliciano Cobian Fernández del Valle, un español que llegó a la Villa de Lerdo para 1890 aproximadamente. Él llega con poder, llega con dinero, es un agricultor algodonero y él empieza a construir su casa. Él la construye, comentábamos la vez pasada que en las orillas de la población, porque para esas fechas la población no había crecido hasta esas últimas cuadras que es la calle Galeana. Entonces, ahí construye su casa y para un dato nada más así para saber quién era el señor Cobian,
él tiene un pequeño altercado con la conferencia de las damas de San Vicente de Paúl, que hoy conocemos como las Vicentinas, donde las Vicentinas o de la conferencia le dicen, usted nos está dando un dinero para nuestras obras, pero él dice, pero yo no les creo que están gastando ese dinero en ese tipo de cosas. Entonces ahí empieza una ruptura entre ellos y ya no sucede nada, el señor deja de darle su aportación mensual y el señor desaparece, se va a Torreón porque allá compra la hacienda del Torreón. Para 1896 compra la hacienda del Torreón y hasta ahí llegó la historia de él aquí en la región. Enseguida, para 1914, la casa es la casa habitación de la familia García, de varios revolucionarios, entre ellos Máximo García, que él viene y celebra su matrimonio dentro de la casa. Lo más curioso de este dato es que la casa, ahí se efectúa la boda, ahí se efectúa la fiesta, y un invitado muy especial, Doroteo Arango, que vendría siendo Pancho Villa después. Hay documentos donde se dice, donde está escrito el nombre de Doroteo Arango como la firma del testigo. Pasa el tiempo y en la década de los 30 a los 50 se convierten en las oficinas de la Compañía Nacional de Irrigación, lo que ahora conocemos como recursos hidráulicos. Pero para la década de los 50 se incendia y en ese incendio desaparece todo, la casa queda destruida y vuelven nuevamente a prepararla para hacer la vivienda. Luego, en ese tiempo, después del 50, se convierte en la clínica del Seguro Social. Después la abandona porque el Seguro Social ya construye su propio edificio y se prepara para hacer casa habitación, y es donde están nuestros invitados, que son los que vivieron ahí. Y después se convierte en una maquila, que es en el momento en que la casa pierde ya su valor, la destruyen mucho, deshacen muchas de las habitaciones y ya no queda nada de la casa, nada más que la pura fachada. Y ahora la casa está abandonada. Eso es parte de la historia de esa casa. Bueno, con estos datos que nos das, arquitecto, quiero pensar con exactitud que la casa es precisamente construida antes de 1900. Sí, la casa es construida para 1890 aproximadamente. Por la construcción que tiene, que es prácticamente monumental, ¿verdad? Es una casa inmensamente grande. Queda en un área pues estrictamente para ricos, ¿sí? Porque veo que la casa de enfrente, las casas que están aledañas y las casas que están atrás tienen exactamente los mismos tamaños y los mismos parámetros de construcción. Y todas viendo hacia el poniente. Ok, también ese es un dato importante. Y más aún, queda en el eje, ya para cuando es construido, antes de 1900, el camino oficial para llegar a la estación del ferrocarril, que era un punto ícono entre las dos ciudades nuevas, tanto Lerdo como Gómez Palacio, es la calle precisamente que ahora se llama Madero. Sí. Antiguamente calle Reforma, y precisamente por ahí pasaban las vías del tranvía que llegaban hasta la estación en Gómez Palacio. ¿Los dos tranvías llegaron a pasar por ahí, José Antonio? Sí, bueno, el de Mulas no, el de Mulas tenía, estamos hablando mucho tiempo atrás, el de Mulas tenía una ruta diferente, una ruta acomodada, que se acomodaba por cualquier lugar, podía pasar por el Boulevard Miguel Alemán, o podía pasar por la Madero, pero todo siempre llegaba a la estación de Gómez Palacio. ¿Fue habitada por Feliciano Cobian? Fue habitada por Feliciano Cobian, pero ya, como tenía el poder, él ya estaba preparando su llegada a Torreón, donde hay una casa ahí que no sé dónde queda, pero después con el tiempo, él después de haber conseguido tanto dinero junto con su hermano Prisciliano, se mudan a México, y allá hacen un castillo, una mansión, una para cada quien, y ahí encontramos lo que se llama el Palacio de Cobian, que ahora es la oficina de correos. Es un palacete completo, ¿verdad? Y eso lo pudo haber hecho aquí en Lerdo o lo pudo haber hecho en Torreón. Y queda abandonada en primera instancia la casa para ese entonces. Así es. Quiero pensar que mencionas al general Máximo García. Máximo García se establece ahí y hay una posibilidad que un cuartel general villista se haya... Posiblemente, fíjate que sí hay posibilidades de eso. Porque la casa tenía un traspatio enorme, ¿verdad? Traspatio enorme, sí.
Y aparte, toda la gente, los villistas llegaban aquí y se apoderaban de cualquier lugar para acomodarse, porque tenía mucha gente ¿Hasta qué año la habita el general Máximo García? Sigue habiendo, no hay datos de nada, es muy poco lo que se conoce de ellos. Máximo García muere en México, ¿verdad? Pero pues ya muere para el 50 y tantos, ¿verdad? Así es que no te puedo decir hasta cuándo estuvo ahí, pero la familia vivió toda su vida ahí, la familia García. Y la casa, pues, cuando ya pasa a ser las oficinas administrativas de la Compañía Nacional de Irrigación. Ok, es el tiempo que más dura, que es más se usa, que más dura, sí, así es. Ellos, pues, ahí hacen sus oficinas por mucho tiempo, y eso es hasta cerca del 50, en cuanto se llega el incendio, que no se sabe las causas. Ahora, Manuel, querido Manuel Huereca, ¿hay alguna norma, alguna institución, no sé, algún departamento que se dedique a resguardar, a proteger, que no se deterioren estas joyas para nosotros, que son joyas arquitectónicas? ¿Existe a nivel local algo que las proteja? Bien, me parece una pregunta muy interesante y se la voy a contestar. Aquí en los municipios, tanto de Lerdo, debe de haber en Lerdo, debe de haber en Gómez, debe de haber en Torreón, un listado de casas que estén protegidas, pero ese listado generalmente lo determina el INAH. El INAH es el que tiene que dar una validez. Dar validez para que no tomen. Aquí el detalle es que, pues a veces la gente no valora lo que se tiene. Entonces, esa sería para mí una crítica, al final de cuentas. ¿Crees tú que todas las casas tienen esa etiqueta de joya arquitectónica o joya histórica? Pues es que depende también del estado en que se encuentre, ¿sí? Porque si está demasiado deteriorada, pues no ya, tiene, o sea, no tiene ningún ni caso. cómo ni con qué. La verdad, pues mejor túmala y crea algo más. Pero si tienen un estilo arquitectónico interesante que pudiera darle continuidad y forma a la cuadra o al territorio, yo creo que sí valdría la pena rescatar ese tipo de construcciones. Ahora, como yo veo la Casa Verde, a mí se me hace que es una casa muy sólida, como para que sea rescatada por alguien. Afortunadamente, no solamente el mismo gobierno municipal se puede hacer cargo de los trámites ante el INAH, sino también alguna asociación civil que quiera rescatar ese inmueble. El INAH viene, hace su estudio y determina que si hay presupuesto, determina si se le asigna un presupuesto o no. Inclusive, no, espero no mentir, pero ellos, o sea, la gente del INAH manda a sus restauradores, ni siquiera la gente de la asociación va a meter mano ya en esos presupuestos, en esos presupuestos, en esas remodelaciones, porque luego también empiezan con que vamos a quitarle tantito aquí, tantito allá, bueno. Es donde se dan las malas consecuencias y caes en, no sé, en cierta corrupción. Sí, ¿no? Luego no se terminan bien las cosas y no se llegan a respetar al 100%, ¿no? Pero eso es lo que pasaría y la verdad, viéndola, si ustedes pasan por aquí y la ven la casa, se antoja muy bien como para tener un centro cultural a todo lo que da, librería, cafetería, todo lo que se pudiera hacer ahí. Hay muchas ideas y la verdad sí vale la pena rescatar toda esa parte, no nada más la Casa Verde, pero toda esa parte sí valdría la pena levantarla y que sea... Cuando menos la fachada. Bueno, la fachada y poco a poco irla poblando de algo que tenga que ver con el quehacer con cuestiones históricas, culturales de aquí de Lerdo. La verdad es que sí se presta mucho. Lerdo dicen que es el Coyoacán, pero que la asociación va a meter mano ya en esos
remodelaciones. En esos presupuestos, en esas remodelaciones. Porque luego también empiezan con que vamos a quitarle tantito aquí, tantito allá. Bueno, es donde se dan las malas consecuencias y caes en, no sé, en cierta corrupción, sí, ¿no? luego no se terminan bien las cosas y no se llegan a respetar al 100%, ¿no? Pero eso es lo que pasaría y la verdad, viéndola, si ustedes pasan por aquí y la ven, la casa se antoja muy bien como para tener un centro cultural a todo lo que da, librería, cafetería, todo lo que se pudiera hacer ahí. Hay muchas ideas y la verdad sí vale la pena rescatar toda esa parte, no nada más la Casa Verde, pero toda esa parte sí valdría la pena levantarla y que sea... Cuando menos la fachada. Bueno, la fachada y poco a poco irla poblando de algo que tenga que ver con el quehacer con cultural, cuestiones históricas, culturales de aquí de Lerdo. La verdad es que sí se presta mucho. Lerdo dicen que es el coyote. ¿Usted es hermano también de ellas? Soy prima hermana. Ah, es prima hermana, entonces ¿y vivía junta o vivió en otra época o juntas? Bueno, nací en el año 65, Ajá. 1965. Allí ya estaban mis abuelos, que les llamábamos mamá y papá. Entonces vivían varias familias al mismo tiempo. Okay. Pero al momento que me dice nació ahí, ¿nació en la casa o nació cuando vivían ahí? Nací cuando vivíamos ahí. Ah, ok, pero nadie nació ahí en la casa, así adentro de la casa. Sí, porque, bueno, ya no se usaba, ¿verdad? En los 60 dejó de usarse ese sistema. Había lugares. Todas compartían habitación, o sea, vivían en comunidad en la casa. ¿Perdón? Cada quien en su cuarto, mis hermanas, hijas. No estaba dividida la casa para las familias. No. O sea, era una comunidad, era una vecindad, ¿no? Exactamente. Los momentos más alegres de la casa, casi siempre en lo personal, la hora de comer. ¿Cómo le hacían para comer tantos? ¿Cuántos eran en total? Bueno, dile. Éramos bastantes porque estaba mi tía Lola, que es la mamá de mi prima Lorena, ya todos fallecidos, mi mamá Julia, la maestra, o sea, todas eran maestras, que éramos 6 hijos, era mi tía Toña, que en paz descanse también, todos ellos con 2 hijos, era mi tío Mario, que él ahí se casó en esa casa, y mi tía Angelita, que ella pues no tenía más que una hija en ese tiempo, ¿sí? Y su esposo. Todos ahí vivíamos y todos compartíamos tanto los gastos como las horas de comer. Era una cosa muy bonita porque te peleabas con la prima, sí, claro, jugabas, pero sabíamos sobrellevarnos. Y teníamos a mi papá Pepe, que era el maestro de música también, sí, y mi abuelita Paula, que era también mi mamá Pava, así le decíamos todos. ¿Su abuelo a qué se dedica? Mi abuelito era maestro de música. Él fue director de la banda de música de aquí, de la que toca en la plaza. ¿No la 2 de Lerdo? Sí. Ah, perfecto. Sí, él fue director. Y mi abuelita no, ella era solamente ama de casa. Éramos muchos, entonces, pues sí, oiga, imagínense para hacer de comer para todos. Sí, pues no le quedaban ganas de trabajar en nada. Todos comíamos lo mismo y a las mismas horas. ¿Usted a qué se dedicaba? Empleado federal. Trabajaba en recursos hidráulicos. Y después fue ahí, no, estaba en donde, acá en el Boulevard, las oficinas ya. Bueno, primero ahí en el Madero. Correcto. Después, pero quería yo agregar algo de que mi mamá era aparte cuando dijiste tú de la Casa Verde, bueno, también la conocían por los árboles, el jardín que mi madre era la que se empezaba ahí a lo bonito, y los vecinos le decían la Casa Verde, aparte también de la pintura y de los árboles ahí. Cuando ustedes llegan, ¿ya está verde? ¿O ustedes la pintan? No. Bueno, ya está verde, no, yo me refiero a las plantas. Sí, no, me imagino el jardín. Bueno, quiero pensar, otra intervención pequeña, arquitecto, quiero pensar que la barda, el barandal que está, ¿no corresponde a la casa o sí corresponde? Sí. Siempre estuvo esa entrada. Cuando ustedes están, siempre estuvo esa bueno, era protección para que la chiquilla no se saliera, ¿verdad? ¿Quién era la más traviesa de toda la familia? Todas eran igual, ¿sí? ¿Qué castigo tenían? ¿Las mandaban al sótano o algo así? ¿En serio? De hecho, ¿ese era el castigo? Iba a agregar
nos metíamos al corral pues, a jugar, porque Ajá. teníamos mucho acceso a todos lados de la casa. Claro. La casa para mí, yo siendo pequeña, se me hacía inmensa, pero es muy grande. Entonces jugábamos a los encantados. Sí. Jugábamos a escondernos en partes del jardín, las palmeras que todavía están. Esas palmeras, pues ahí había unos truenos que cerraban, era una parte donde nos escondíamos y no nos encontraban, pero en el corral, pues nos escondíamos también en los sótanos. No solo entrábamos, había un sótano en especial entrando, bajando escaleras al lado izquierdo que no nos gustaba porque estaba muy tenebroso, más que el otro, pero no solo lo usábamos para tenerlo ahí. Cuando había castigos, que nos peleábamos, pues sí encerraban a algunos de mis primos. ¿En serio? Y se quedaban toda la noche. ¿A qué olían los sótanos? A humedad. A pura humedad, no guardaban nada. No, había indicios de que esa casa se usó para, no sé, guardar algo, caballerizas, comederos de vacas, no había nada de eso. Cuando ustedes llegan ya hay pequeñas remodelaciones, porque anteriormente habían sido unas oficinas, ¿no? Sí. Creo yo que había, no sé, ya había puertas que habían quitado, que eso estaba toda completa. Para ustedes estaba completa. Sus pisos, a mí lo que recuerdo mucho y me atrae mucho. De hecho eran de mosaico, se llama de mosaico, ¿no? No, solamente la sala, y lo que eran los pasillos, era de sí. Entonces, las recámaras eran de piso machimbre. Y en los sótanos, justamente, había unos pasadizos secretos. Que salíamos hacia las recámaras, hacia la sala, y pues ahí yo recuerdo que nos metíamos y ya muy apenas cabíamos. Bueno, yo estaba pequeña, pero mi tía, con la que más entraba, era mi tía Ángela Ortiz, maestra también, y me gustaba porque salíamos a ver a dónde salíamos por alguna recámara, salíamos por algún lugar en específico, pero fueron vivencias muy, muy, muy bonitas. Ya para la calle no salías porque estaba estaba tapada, había una reja, pero sí el sótano conectaba a la calle. Sí, el sótano, sí. Y rumbo a la calle estaban las rejas en cada lado, pero sí, todas estudiaban. Quiero a ver qué me de hecho, la estructura que ahorita se ve, en las ventanitas que se ven abajo de lo que viene siendo el balcón, ahí se ve son las ventanitas que había hacia los sótanos, y esas sí son las originales, y también su sí, quiero pensar que la herrería y toda la indumentaria que tiene, excepto esos ventiladores que le incrustaron, ¿verdad? Después. Quiero pensar que todo es original. Ahora, la entrada principal no era por la calle, era por un costado. No, era por el frente. Ahí donde está el barandal, así que se cierra así. Sí, esa era su. Y luego ya. ¿Daba la sala? Entradas de escalinata de este lado y escalinata de este lado. Ajá. De hecho, lo usábamos, en el día se abría la del lado izquierdo, viendo la casa de frente. Sí. Y en la tarde se abría la del lado derecho. ¿Sí? ¿Y eso? Era costumbre de la familia que así lo usábamos. En el día los papás. Sí. Así ellos los habían acostumbrado. Sí. A lo mejor por la entrada del sol, ¿no? Porque daba directamente eso. Pero el jardín siempre estuvo frondoso. Los jardines estuvieron hermosos. Sí. Eso los plantó mi abuelita, ya los sembró. ¿Había bancas en el jardín? No, pero había pasillito. Y de hecho, al fondo teníamos árboles frutales, había una papaya. ¿Alguno en especial? Unas papayotas, la higuerota al fondo, el aguacate, el aguacate criollo, ese de cáscara delgadita. Sí, delgadita. Y luego también en el corral tenemos duraznos, mora, porque hay unas morotas preciosas. De hecho, cada niño teníamos asignado un árbol que cuidábamos y regábamos. Sí, mi suegra también les implantó a los nietos esa idea. Eran las costumbres. Era una costumbre. Sí, mi abuelita también había un corral. Mi abuelita vivía a media cuadra de la escuela José Ramón, ahí donde hacen las semitas enfrente. Entonces, era prácticamente, me está describiendo la casa de mi abuela, que quiero pensar
que todas las casas tenían una similitud así aquí en Lerdo, ¿sí? Entonces, dicen que ninguna se casó ahí. Nada, ya salieron jovencitas. Ok, no que haya sido fiesta, sino, por ejemplo, cuando ustedes dejan la casa, definitivamente eran jovencitas. Sí, ellas eran niñas. Entonces, cuando ustedes dejan la casa, ya están jovencitas. Ahora, cuando dejan la casa, ¿cada familia agarra por su rumbo? No. ¿No? ¿Siguen unidos? Nada más la familia de nosotros, mi mamá, con sus 6 criaturas y mi papá, nos rentan otra casa, que es ahorita el vivero Río de Janeiro. Era toda una manzana. Había un establo ahí de don Víctor, pero en el cual se le prestaba a mi papá para que también él ahí tuviera las vacas que iba comprando, porque tenía carnicería. Siguieron el Lerdo, pues. Había una huerta muy grande y estaba muy bonito. Está todavía el vivero muy bonito. Hace poco lo visité y todavía vimos la pila, ¿verdad? La pila donde decíamos que era alberca, pero es que estaba el agua muy limpia, muy padre, y nosotros ahí usábamos de alberca. Pero me gustaría todavía describirle una parte de la casa verde. En lo que le decimos que todo era jardines, estaban muy bellos los jardines. Todo ¿El de adelante o el de medio de los dos? Los dos. Ah, ok. Bueno, en el lado, viendo la casa, en el lado derecho, era el jardín más corto. Ahí era una cochera, ¿sí? Y al fondo había una casa, que en aquellos tiempos antiguos era casa de los empleados, de los de servicio. Sí, lógico. Y después un tiempo se le rentó a una familia. La señora María. La señora María, que en paz descanse. Que hacía unos tamales muy ricos, por cierto. Pero la casa, bueno, sí, era hermosa. Le voy a contar una anécdota en donde participa ella. Estaba muy pequeñita. Vino a visitar aquí López Portillo, siendo presidente de la República, y pasó por nuestra casa y le llamó mucho la atención le llamó, se paró y observó, estaban mis abuelitos y mis tías en el balcón. ¿En el balcón? Pues el chiquillero andábamos ahí abajo y vecinitos que andaban también ahí con nosotros, y mi tía tenía en brazos a su bebé, y López Portillo se acercó al balcón y se la pidió y la cargó a ella. Ah, correcto. Y le tomaron muchas fotos, luego los fotógrafos empezaron a fotografiar la casa. Después fueron y llevaron fotos, pero yo la verdad, pues como estaba chica, pues ya no supe dónde quedaron esas fotos, y pues tú no las has visto, ¿verdad? No. Pero sí existieron esas fotos. Puede ser una de las anécdotas personales de usted. ¿Y de usted de qué se acuerda? Así que la haya algo similar. Bueno, yo era muy pequeña, pero recuerdo mucho cuando mi abuelita nos contaba muchas leyendas. Ella tenía que entretenernos de alguna forma porque éramos muchos niños y todos éramos inquietos. También era una de las inquietas yo, a pesar de ser pequeña. Y nos sentaba en el patio donde nosotros le llamábamos, había 2 zaguanes y en el patio había cuatro columnas que estaba sin techo. Ahí entraba el solecito. Nos sentábamos y ella nos contaba muchas leyendas. Okay. Agarraba un libro y las leyendas las contaba como si ella las hubiera vivido. A mí se me grabó mucho la historia de la leyenda del Puente del Diablo, la del Puente del Diablo que está allá en Nahuacoyán, en Durango. Y nosotros todos teníamos ese deseo de leer como mi abuelita, porque decíamos, qué bonito lee mi abuelita, porque nos contaba las leyendas muy padres. Ni García Márquez tenía esa. Así es, ¿verdad? Y da de cuenta que pues era un deseo de todos querer leer. Entonces había una tía que yo le dije mamá, yo le decía mamá porque era la que me cuidaba, ¿verdad? Y ella me empezaba a poner letreros, me ponía letreros, bueno, eso me lo contó mi mamá, no recuerdo así exactamente, pero que me ponía letreros, algo similar a uno de los métodos que se usa ahora para enseñar a leer. Por ejemplo, silla, puerta, y así que me ponía letreros y aprendimos a leer, casi todas aprendimos a leer antes de entrar a la escuela primaria, okay. ¿Verdad? Casi todas, por lo mismo de que era un ambiente así, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, todos queremos leer como mi abuelita. Cuando mi abuelita fallece, pues nos enteramos que mi abuelita no leía,
Ella no sabía leer. O sea, ella los inventaba. Ella, así es, entonces a pesar de que sus hijas eran maestras, pues ella nunca quiso y ella dijo, yo nunca lo necesité, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre pensamos que mi abuelita realmente sabía leer, hasta de grande nos dimos cuenta que no, ella nunca fue a la escuela ni nada de eso, a pesar de que toda su familia pertenecían al magisterio y aún todavía nosotros seguimos perteneciendo. Entonces ella se aprendía los cuentos y se los platicaba. Y nos lo relataba tal cual, y nosotros estábamos pequeñitos y pensábamos que realmente los estaba leyendo, pero no, todo lo hacía desde su imaginación y su memoria. ¿Y su vivencia personal en la casa? Híjole, es que... Esa que la marcó. Fueron las épocas más bonitas. Sí, todas las recordamos con cariño, una porque vivíamos todos juntos, y porque estaban todos. Sí, estaban, para empezar estaban todos vivos, eso es cierto. ¿Y usted, la suya? Pues ahí fui muy feliz, eso es lo que me ha marcado mucho toda mi infancia, todo lo que recuerdo así de mi infancia bonita es ahí, todo lo que vivíamos. Por ejemplo, una de mis tías, no sé de dónde, cómo le hacía, pero todos los domingos nos aventaba bolos. ¿Sí? Caray. Ahí del patio. Todos los domingos eran bautizos. Y luego, invitábamos a los amiguitos del barrio y luego ahí nos hacían las piñatas muy bonitas. O sea, todavía recibían amigos adentro. Sí, hombre, pues qué. No, no llenaban. Las navidades eran súper hermosas, llegaban los parientes de todos lados. A eso iba las navidades. ¿Ponían árbol? Sí, tenían mi abuelita un árbol que no era un árbol. Una rama. No, bonito, un árbol, no sé dónde sería, que tenía muchas ramitas. No era sintético, era una planta. Sí, era natural, eso se usaba. Eran los tradicionales árboles. Y así, y el nacimiento muy grande, muy bonito. Y a pesar de que pues, mi abuelita no era así católica, pero mi abuelito sí era muy católico, okay. Sí, ahí se hacía todo bonito lo de la Navidad. Y también recibíamos a muchas visitas. A muchas visitas ese día. Por la época, también Reyes. Día de las Madres. Era mi cumpleaños el Día de Reyes, perfecto. Entonces, ¿y cómo celebran sus piñatas? Bueno, pues así, en fiesta todos, unidos, reunidos y contentos, jugando. Y ahorita que dice mi prima esa parte de aventar el bolo, yo recuerdo mucho y queda en mi memoria y en mi corazón cuando mi abuelo, en paz descanse, el profesor José Ortiz Molina, nos formaba por estaturas y decía, a los más pequeños les voy a dar 20 centavos. Ahí me tocaban 20 centavos en ese tiempo, 50 y hasta llegar a un peso. ¿En serio? Pues con esa cantidad, no, hombre, comprábamos. Sí, me imagino. Sobraba. Por lo regular me gustaba comprar melón, melón y fruta. Nos estábamos acostumbrados a comer bien. Mi abuela hacía los 3 platillos. Era caldo, podía ser caldo de pollo, caldo de res, caldo de pura verdura, porque decía mi abuela que estábamos ahorita un poquito de navilla. Entonces, pero no faltaba la sopa, arrocito, pasta, espagueti y el guisado. ¿Todos iban a la misma escuela? No, por ejemplo, bueno, en lo particular, mi madre trabajaba en la escuela Francisco Sarabia, y yo ahí hice toda mi primaria, empecé a los 4 años, aprendí a leer y escribir, y salí a los 6 años de sexto año. ¿Y ustedes como hermanos iban a la misma? No, bueno, primero como yo era más mayor que ella, yo sola estuve en la primaria en la General Eugenio Aguirre Benavides, ellas todas estaban más pequeñas. Ya después ellas sí estaban casi. De hecho, nosotros nada más nos llevamos 1 año, 8 meses más o menos. Estuvimos ahí yo sí terminé en la Eugenio Aguirre Benavides en el turno matutino, que ahora se llama Felicitas Cordero, por la maestra señorita Fela, la directora. Y mi hermana terminó en la Justo Sierra. Ella estuvo hasta 4º grado en la Benavides, ¿sí? Casi siempre, como nuestras mamás eran maestras, seguíamos donde ellas estaban. Y ella fue la única que la cambiaron de escuela, pero yo sí terminé todo ahí. Y me cambiaron por la simple razón de que como era la más pequeña, y me iba a tocar con un maestro que era muy, muy renegado y creo que les pegaba a los niños,
dijo mi mamá, mejor te vas a la Justo Sierra porque a lo mejor tu papá sí viene y hace algún desastre si el maestro te pone la mano encima. No, bueno, bueno, como manera especial y a manera de colofón también vamos a dejar por último a la persona masculina, que era el más grande, me imagino, de todos los que vivían ahí, o había alguien más grande que usted. Son mis hermanas. Yo de 14 fui el más chico. Perfecto. Mis hermanas. Sí, pero cuando ellas nacen, ¿usted todavía era joven? Sí. ¿Sí? ¿Qué recuerdos tiene usted de la casa? Pues recuerdo ahí como me dijo, un lujo de vivir todos juntos, la familia. Y aparte, pues era yo el chipilón ahí, el más chico, de mi mamá y mi papá. Pues me decían que hay fiestas aquí, iban mis amigos. Y ahí decían, ¿había más hombres? No, de mis amigos. Ahí... No digo, pero en la familia, primos, ¿eran más hombres o eran puras mujeres? Sí, no, también tuvimos muchos primos ahí, mis sobrinos, pues, los Veloz de Durango, nos acompañaban ahí, duraron mucho tiempo viviendo con nosotros. Ah, ok. O sea que también seguían viniendo y les daban cobijo ahí en la casa. Y duraron bastante tiempo ahí viviendo. Era muy usual el hecho de recibir a las familias de fuera y cobijarlos, ¿verdad? Por el tiempo indefinido. Quiero pensar yo que muchos de los primos que venían también participaban en todas sus juergas como normalmente se hacía, ¿verdad? El hecho de vivir cerca del parque, ¿qué implicaba? Ay, diversión. Sí, o sea, seguido los llevaban para el parque. No, nos iban con nosotros. Ah, se iban solas. Sí, nadie los vigilaba. Cuando ya cerraban el parque, nos brincaban, los más grandes nos brincaban a los más pequeños. ¿Cerraban el parque? Sí, cuando cerraban, nos brincaban y nosotros nos metíamos a jugar. Ajá. O sea, el parque era para nosotros 24/7. Sí. Okay. Entonces, nos divertíamos mucho, nos dejaban salir porque los grandes nos cuidaban a los pequeños. A lo mejor ellos iban a noviar, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Pero pues nos brincaban a nosotros para mantenernos ocupados. Y ahí se la pasaban enormemente felices, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes ha tenido vivencias, ha tenido relatos, han guardado todos los recuerdos de esa casa. Te quisiera comentar con lo que dijo ahorita mi tío, de que vivieron ahí varios primos de nosotros, ya de los grandes, que eran primos de nosotros, pero sobrinos de él. Y ahí se establecieron un tiempo. También una prima, que ella era enfermera, estudió para enfermera, vinieron a hacer su servicio social. Y no se vino sola, te trajo 3 amigas, y como quiera nos acomodamos, estuvieron aquí, no recuerdo si 1 año o 2 años, haciendo su servicio social, y luego ya se retiraron otra vez a Durango, porque eran de Durango. La prima que le menciono se llama Rosaura, y ella aquí se vino a casar, porque le gustó tanto la casa, y a su familia y a todos, y vino gente de Durango, mucha gente. O sea, la fiesta fue ahí en la casa. Ay, ¿nada más ella o hubo varias fiestas así, por ejemplo, que les pedían varias bodas? No, hubo varias, también me acuerdo de Berta, un profesor que también es Pedro Arat. Pedro Arat también ahí se casó. Y hubo otras fiestas que no recuerdo los nombres, que también le pedían a mis tías prestar la casa. Déjanos hacer la fiesta aquí. Y también mi abuelito, que en las tardes, ciertos días, se juntaban todos los músicos de la orquesta. De las dos. Y ahí ensayaban. Sí, ahí ensayaban. Fíjese, fabuloso, hasta tenían conjunto musical particular. Esa casa era muy visitada también por mucha gente. Entonces, tiene su encanto personal. De mis jefes, que asistían a mucha gente, a muchos invitados, amigas de ellos, mis sobrinos de Durango, y ahí se quedaron varios días y ahí comían todos, igual que nosotros. Ahí siempre había para todos, hospedaje. Incluso había cursos de maestras. Yo recuerdo que se juntaban muchas maestras a hacer manualidades. En aquel tiempo el magisterio era más libre, ¿verdad? Los maestros trabajaban más tenían más libertad. Con esa libertad de decidir cómo atender a los niños, claro, siguiendo un programa, pero ellos tenían más libertad. Los niños eran más obedientes, ¿verdad? Así. Y los mismos maestros organizaban esos cursos ahí en la casa, o sea, sin que nadie los obligara a cubrir ciertos horarios, ¿no?
Recuerdo mucho que hacían manualidades, hicieron unas manzanas, unas frutas. O sea, viviendo ustedes ahí había esos cursos. Así es, o sea, ahí las maestras se pedían y se iban allá a la casa a hacer esos cursos. Eso sí, vagamente me acuerdo porque nos quedamos con unas manzanas por ahí, todos los niños llegaban y les querían dar la mordida. Quedaron muy bonitas esas manualidades, pero hacían muchas cuestiones así magisteriales ahí también en la casa. Les comentaba que en estas vivencias personales, en estos recuerdos, en todas sus añoranzas, pues existen los mitos también sobre la casa. Entonces, toda la cuadra, ya saben, todas las casas antiguas están embrujadas, o están hechizadas, o hay fantasmas, o X, ¿verdad? Algo de eso que ustedes hayan tenido, ¿en serio? ¿Si tuvieron una vivencia, algo paranormal? Yo voy a contar lo que viví y nunca lo conté ni a mi mamá ni a nadie, hasta hoy. Hasta hoy lo va a relatar. Sí. Es una primicia lo que vamos a escuchar. Exactamente, es lo que yo le decía, que nos escondíamos, jugábamos a los encantados, pero a las escondidas en especial, y casi jugábamos en las noches, cuando llegaban así primos de otros lados. Y yo recuerdo muy bien que saliendo al corral, que estaba atrás de la cocina, pues había escaleras, entonces yo me escondía atrás de la puerta de metal y estaba sola, yo ahí escondida. Y recuerdo que volteé hacia la barda que da a la derecha, que viene siendo la barda que es parte de lo que era la cochera de esa casa. Y porque atrás era otra barda que daba a un taller mecánico. Entonces volteo y veo en esa barda a un hombre parado con las alas muy grandes y con los ojos rojos. ¿Serio? Y no se me olvida la imagen. Tengo esa percepción. ¿No sería el tío? Sí. No, él llegaba se caía en las escaleras. ¿En serio? Entonces, ¿y eso? ¿Y no, nunca lo dijo, nunca lo platicó? No, lo que pasa es que cuando es una niña, a veces no le creen a uno, ¿verdad? Pero yo tengo ese don de poder ver entidades. Sí. O sea, ahora lo entiendo. Y pues sentía cosas, es como cuando movían la cama, sentía yo que a un chica, sentía como que si mi mamá me estuviera despertando para irme, pero no era nadie. La señora. Y pues en los sótanos sí se percibían sombras. Yo recuerdo que entraba y estaba frío, estaban helados, aún siendo tiempo de calor, pero sí hubo varias cosas. Una prima también, que comentó mi prima reina llamada Sandra, ella comentó, yo sí lo recuerdo muy bien, que en el baño había visto a una monja. ¡Ah, caray! Entonces, pues, nos quedamos así como que calladas porque dijimos, no sé, ¿verdad? Solo ella la vio. Yo no vi una monja, pero sí percibí muchas cosas. Ya nadie quería entrar al baño, ¿no? Ese pues era un demonio. Ahora lo sé. Sí, pues entonces, era algo. Sí, no sé, a ver, más. Hubo un suceso que sucedió ahí en la casa. Murió una tía que se llamaba Antonia, le decíamos Toña, cariño. Ella nos cuidaba a todos, nos vestía todo, nos bañaba a todos, era la que era como quien dice la niña, y nos quería pues muchísimo. Entonces cuando nace mi hermana Claudia, la más chica, cada rato parecía que se iba a morir, que se estaba muriendo, y toda así plácida. Entonces mi tía le hace su hábito de la Virgen de San Juan y le promete a la Virgen que si la deja ella vivir, pues que se la lleve a ella, ¿sí? Entonces así de rápido la bautizan a ellas dos, porque como siempre estaban juntas en todo. Entonces ya mi tía se muere al poco tiempo de que ella da cuenta que la bautizan y como que revivió. Y a los pocos días muere mi tía. Ah, caray. Mi tía, y en una ocasión estábamos ahí en el cuarto, en la habitación de mi mamá, una prima que venía de Durango, ella que estaba malita y dormidilla ahí en la cuna, y yo, mi mamá. Y de repente hubo un apagón,
pero al ver el apagón, se abrió el ventanal, un ventanal grandísimo, se abre así de golpe, y luego ella se sienta, y se sentó, y luego se paró, y luego extendía los brazos, y decía, Matoña, Matoña, Matoña. Mi mamá la agarró una cobija, y la enredó y nos salimos, se sale mi mamá corriendo, y salimos nosotros corriendo, mi prima y yo, y se me grabó mucho, se me quedó mucho, porque fue algo que vivimos en ese momento, que lo vimos así. ¿Que nadie se los contó? Que no había explicación de que por qué ella se sienta, sí, porque dijo mi tía Toña que si no la cuidaban bien, pero que si no estaba bien cuidada, iba a venir por ella. A mi mamá le dijo. Okay. Y yo la oí también a mi tía cuando se lo dijo a mi mamá. Yo me voy a morir, pero si a esa niña no la cuidas bien, yo voy a venir por ella y me la voy a llevar. Entonces cuando pasa eso, que se siente y todo, mire, siento escalofrío, en el momento, y pues no, mi mamá se asustó mucho y salimos corriendo. No había más gente en la casa porque había habido una fiesta, y todos se habían ido a una fiesta. Okay. No recuerdo de qué era la fiesta, y nada más nos quedamos nosotros con mi mamá. Pues de impacto, oiga, el acontecimiento. Sí. Pues fue todo lo que realmente, y lo demás era que oíamos, se veían sombras, nos asustábamos mucho. Sí, nos asustaba mucho la casa. No podíamos ir al baño sola. No, ¿en serio? Rechinaba constantemente la madera. O sea, sí, claro. Pues obviamente, pues son energías. No, y además por la edad, como quiera, pues uno va divagar. ¿Y usted no, nada? Pues nomás, pues acostaba allá en el último, donde dice que rechinaba la puerta del sótano. Ajá. Pues yo me daba valor porque iba a estar a cerrarla. Sí, pues sí, oiga. O sea, con el aire, no sé, pero daba mucho. Esa es la maldición de ser el mayorcito, ¿no? De la casa. Pues de ella. Sí, claro. Y pues no me dejaba dormir, pero pues me daba valor y la trancaba yo. Todos los días sonaba la puerta esa. No sé por qué. Una vez se hacía aire, decía el viento, la tronaba. Entonces, para terminar, las vivencias de ustedes en esa casa, las marcaron, las dejaron con las ideas, pues no sé, ¿verdad? Muy, muy metidas ahí, dejaron parte de su vida de eso, porque pues es una infancia que en realidad es la mejor etapa que uno pasa, ¿verdad? Ya entra la juventud y va cambiando esa situación. Un comentario final de cada una. Bueno, yo nada más quisiera hacer un acotamiento en la cuestión de la casa fue habitada antes de ser seguro, o sea, nosotros vivimos ahí antes de ser el seguro social. Ok. ¿Verdad? Esa parte, sí. O sea, después de ustedes se fue el seguro. Después de nosotros fue cuando ya fue el seguro, porque yo llegué a ir, ya estaba en secundaria, llegué a ir cuando ya estaba ahí el seguro social. Ah, muy bien. Y otra cosa también, hablando de los fantasmas, mi mamá me contó que veían por ahí pasar a una mujer blanca, con vestido blanco, que se paseaba por los zaguanes, que mi papá en algunas ocasiones que llegaba igual que mi tío Mario, un poco alegre, ¿verdad? Le tocó verla. Le platicaba yo hace rato al ingeniero que cuando estaba, el arquitecto, ¿verdad? Que cuando yo estaba en Durango, me fui a trabajar ya como maestra, me tocó trabajar en la ciudad de Durango y agarré un libro de leyendas de Durango que tenía un tío que se llama Antonio Orona, y ellos también vivieron aquí en esta casa, entonces ahí me recibieron a mí en su casa, ahora ya como devolviendo el favor, y en ese libro viene una leyenda, una historia de una casa de acá de La Laguna, no decía exactamente cuál casa, pero menciona de que cuando en la época de la revolución, los revolucionarios se habían robado a una novia de una hacienda, y se la habían llevado, entonces cuando ustedes publican una fotografía donde está Doroteo Arango en la boda en la Casa Verde y yo veo la fotografía de la novia se ve triste, o sea, no se ve como una novia que le brillen los ojos de felicidad. Sí, claro. Entonces yo en ese momento dije, ¿será la misma novia de la que estábamos hablando en este libro?
Lamentablemente, pues el libro era de mi tío, no tuve la precaución de robármelo, no se crean, de pedirlo prestado, de pedirlo prestado, ¿verdad? O de investigar qué autor, porque hay muchísimos libros de leyendas duranguenses, ¿verdad? Pero me quedó esa duda, ¿verdad? Y cuando ya vi la foto yo de la boda de Máximo García, o sea, fue cuando conecté, ¿verdad? La situación, no sé si sea o no sea, pero bueno, las leyendas son eso, ¿verdad? Historias llenas de surrealismo, de fantasía. La mayoría están basadas en un hecho real. La gente y le van metiendo ya porque precisamente las personas, cada vez que contamos una historia, una leyenda, le vamos agregando, dependiendo la emoción que se vea en el rostro del auditorio. Hay un juego, ¿no? Que es el teléfono descompuesto, ¿no? Que se va pasando y termina todo distorsionado. Su comentario final. Pues mi comentario nada más para aquellas personas que llegaron a ir a la Casa Verde, era una alegría cuando recibíamos a todos los maestros. Ahí era la casa de las Ortiz, así le llamaban las maestras, porque se hacían las fiestas del sindicato ahí. Por lo mismo de la facilidad de que todas mis tías eran maestras y la casa la prestaban y por el tamaño. Ahí se cargaban. Sí, entonces yo recuerdo que nosotros éramos niños y andábamos en los carritos. En aquel tiempo teníamos carros, ya ves que nos paseábamos entre todos los profes y ahí con los carritos de pedal. Ayer Fran presumiendo, no, con 15 minutos que duremos. No, y hay mucho. No, es que de hecho yo le dije, como hoy es mi cumpleaños, le decía a mi hijo, vamos un ratito, ya nos venimos, nos sirve que escucha, como él ahorita está viviendo en Chihuahua, y cómo se va separando a la familia, es mi único hijo y está allá, y está aquí por mi cumple, y luego le digo, vamos en un ratito, y ya para las 12 ya venimos en camino. Mi tía, la única hermana de mi mamá, tía Rosa, vio un personaje igual en los lavaderos. Así como por eso ahorita sí, en los lavaderos de Lerdo, porque mi abuelita vivía a la vuelta y esa vez se le olvidó lavar el overol de mi abuelo. Y fueron, pues no era muy noche, 6, 7, pero pues ya estaba oscuro. Y fueron, y así como lo vieron, así salieron las dos voladas, pero lo vieron así. Por eso ahorita que lo escuché, también me vino la idea. En la Casa Verde decía mucho que la taconaza, yo no sé si sería cierto, los tíos nos asustaban, o a lo mejor alguien hacía el ruido, no sé, pero salíamos todos volados, ¿verdad? Sí, es que pues, estaba uno chico y oía eso. Y esos recuerdos son los que se quedan grabados en la mente, ver a todos los maestros y maestras con sus hijos, porque los llevaban cuando eran los cursos o cuando eran los bailes, y nosotros como niños siempre divirtiéndonos. De hecho, yo siempre dije, no voy a ser maestra, porque donde quiera los veía, y terminé siendo, soy prefecto, pero sigo trabajando dentro del magisterio. Ay, qué bueno, felicidades por eso. Pues para mí sigo mucho vivir en esa casa, que me quedó en el alma, se me queda en el corazón. Y más, fíjense que todos los vecinos éramos como una familia. Inclusive ahorita muchos de ellos nos llamamos primos, con otra. Vivieron la inundación del 68, ¿no? Sí, sí, bueno, ahorita ya, nos comenta. Ya vivíamos ahí, estábamos establecidos ahí. Exacto. Sí, ya teníamos un rato. Pero por ejemplo, todas las vecinas eran nuestras tías, nuestros tíos. Aparte porque nos daban domingo. Pero los hijos, ellos eran nuestra familia. Nosotros nos veíamos, todavía ahorita nos vemos como familia. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Eso fue lo maravilloso de vivir en esa casa. Así es. Señor, le comentaba, ¿vivieron ahí la inundación? Sí, yo precisamente fue en el 68. Ajá. ¿Ya no llegó ahí el agua a la casa? No, o sea que sí llegó, pero ahí nada más no. Los vecinos nos pidieron chance de subir ahí, de cuidar. Por lo alto de la casa. Por lo alto de la casa, sí, ahí. Se llevaron hasta el perro, no, vamos, porque se nos ahoga. Aquí el refrigerador, a ver qué hay. Sí. Oiga, es cierto, ¿tenían perro? ¿No nunca tuvieron perro? Sí, teníamos cóconos. Cóconos. Sí. Sí. Y luego, o sea, todos los vecinos entraron. Sí, ahí, la mayoría de los vecinos. Ajá. Tuvieron chance de. Porque es la única casa en alto que está ahí, ¿verdad? La altura creo que es por el mismo sótano, ¿no? Quiero agregar que me da mucha tristeza
tristeza de veras, porque después del Seguro Social llegaron ahí a una maquiladora. Ajá, por último. Destruyeron más. Sí, sí. Están estos abanicos ahí, ¿no? Ajá. Lo hicieron más fea la casa. Sí, era lo que comentaba con Manuel al principio, que si no hay un reglamento que proteja para que no pase precisamente esas situaciones, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente a expensas de eso siguen lastimando las casas. ¿Usted? Bueno, ya hace poco tuve un sueño, pero pues son vivencias, los sueños se olvidan. Donde yo entro a esa casa y como era anteriormente en mi niñez, yo entro y es un museo. Así lo percibe, así lo percibe. Pero qué bonito sería, ¿verdad? Que fuera un museo, que esa propiedad no termine así. Derruida. Que está destruida porque solo alcancé a ver la entrada, en lo demás no me permitieron entrar en esa vivencia. No me permitieron entrar, obviamente pues me dan a entender que no, ya no está apta. Pero entro y veo un museo y me reciben. Pásale, adelante. Es tu casa. Es su casa, está. Fíjate que hace ya varias administraciones yo conseguí con una persona en Torreón, una persona muy asidua o muy emocionada con el villismo, y me proponía regalarme todas las piezas de su museo para ponerlo en Lerdo, ¿verdad? Y yo hice todas las gestiones delante de la presidenta en ese tiempo y nunca hicieron caso. Ya habíamos echado el ojo a esa casa. Okay, ya teníamos precio, ya teníamos todo, ¿verdad? Pero nunca hubo un seguimiento por parte de la presidenta. Ese es tu comentario final. Sí, ese es mi comentario. Sí, Manuel, por favor. Pues definitivamente yo creo que hay que rescatarlo de alguna manera, ya sea asociaciones civiles o si esta administración está interesada o la que sigue. Algo se tiene que hacer, ¿no? Porque sí, yo a veces paso, me llama la atención, digo, qué desperdicio del lugar, está teniendo Lerdo para hacer algo realmente que le sirva a la gente como recordar y afianzar toda la cultura lerdense que se tiene aquí yo no soy de aquí, pero la verdad es que todo lo que está aquí me llama la atención. Y por eso también está este canal. Y ahorita me estaba acordando del libro acá del arquitecto que nos contó ahorita lo de la anécdota de Cobian. Todo eso que platicamos a veces está en ese libro. Y ahí lo aprovechamos el espacio para anunciarlo y cómprenlo. En serio, vean los videos y lo que estamos platicando y muchas cosas vienen ahí. Bueno, recomendado el libro del arquitecto José Antonio. Sí. Perfecto. Entonces, estamos platicando y ahí viene eso en el libro. Pero muy recomendado el libro. Sí, se lo recomiendo. Y con esto damos las gracias a todos, cada uno de ustedes y a ustedes, amigos allá en casa, por haber presenciado pues un programa más, que no es nada más un programa más, sino que es una síntesis de la historia de Lerdo, algo que se debe de rescatar, algo que sentimos que pues está, como mencionaba ahorita la señorita, una manzana podrida, ¿verdad? Que se puede todavía renovar, y esperemos que alguien levante la mano, si no son los dueños, que sea precisamente la administración actual, la posterior, o alguien para que esos pequeños puntos de referencia histórica de Lerdo pues se rescaten. Yo soy Eduardo Carrión, gracias por acompañarnos en este programa y los esperamos la próxima edición aquí en Lerdo Archivo Abierto. Muchas gracias.